Historia real. El último rosario de Doña Tomasa, 1852, Oaxaca. Una oración por cada muerto. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real, el último rosario de Doña Tomasa, 1852, Oaxaca. Una oración por cada muerto. Capítulo 1. La viuda de San Bartolomé. En el año de 1852, cuando México aún sangraba las heridas de la guerra con Estados Unidos, que había terminado apenas 4 años atrás, y el país oscilaba entre gobiernos conservadores y liberales en conflicto perpetuo sobre el alma misma de la nación, el estado de Oaxaca existía en una burbuja de relativo aislamiento que lo había protegido durante siglos de las convulsiones que sacudían el resto de México. Era una tierra de montañas impenetrables y valles fértiles, donde comunidades indígenas zapotecas y mixtecas mantenían tradiciones que precedían la conquista española, donde el catolicismo importado se había mezclado con creencias ancestrales de maneras que la Iglesia oficial toleraba con renuencia porque no tenía poder para erradicarlas, donde el tiempo parecía moverse más lentamente que en otras partes del país. En la región de los valles centrales, aproximadamente 30 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, se encontraba el pueblo de San Bartolomé de las Casas, un asentamiento de aproximadamente 400 habitantes construido alrededor de una iglesia colonial de piedra volcánica oscura que había sido erigida en el siglo XVII por frailes dominicos que buscaban convertir a las poblaciones indígenas circundantes. El pueblo seguía el patrón típico de los asentamientos coloniales españoles. Una plaza central con la iglesia en un lado y el edificio del ayuntamiento en el otro, calles que irradiaban desde el centro como radios de una rueda, casas de adobe con techos de tejas rojas apretadas unas contra otras, campos de cultivo que se extendían más allá de los límites del pueblo hacia las montañas que rodeaban el valle. La población era mayoritariamente zapoteca, descendiente de las civilizaciones que habían construido Monte Albán y otros centros ceremoniales cuyas ruinas aún se erguían en las montañas circundantes como testimonios silenciosos de grandeza antigua. Había también una pequeña población mestiza y unos pocos españoles o criollos que controlaban el comercio local y ocupaban las posiciones de autoridad tanto civil como eclesiástica. Era una sociedad estratificada donde cada persona conocía su lugar, donde las jerarquías, establecidas durante 3 siglos de dominación colonial, permanecían intactas a pesar de las décadas de independencia. En la economía del pueblo, la mayoría de los habitantes cultivaba maíz, frijoles y chile en pequeñas parcelas, criaba animales domésticos y producía artesanías tradicionales como textiles y cerámica que vendían en el mercado regional. Era una vida de subsistencia más que de prosperidad, una existencia donde cada cosecha era crucial y donde una sequía o plaga podía significar hambre para familias enteras. La religión dominaba todos los aspectos de la vida en San Bartolomé. El padre Jerónimo Medina
párroco que había servido la iglesia durante 22 años, era figura de autoridad comparable al alcalde en influencia sobre la vida cotidiana. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día. El ángelus al amanecer, al mediodía y al anochecer, llamados a misa, anuncios de nacimientos y muertes. Cada santo del calendario tenía su festividad celebrada con procesiones y misas. El rosario era rezado diariamente, no solo en la iglesia, sino en cada hogar. Las cuentas, pasando entre dedos callosos, mientras voces murmuraban avemarías con cadencia hipnótica que había sido transmitida de generación en generación. En este pueblo donde todos se conocían, donde los secretos eran imposibles de guardar durante mucho tiempo y donde los chismes circulaban con la velocidad del viento de montaña, vivía doña Tomasa Ramírez, viuda de Castellanos. Tomasa había nacido en San Bartolomé en 1812, hija de familia zapoteca de medios modestos. Su padre había sido agricultor y ocasionalmente músico que tocaba en fiestas y ceremonias. Su madre había tejido textiles con patrones tradicionales que vendía en el mercado. Tomasa había crecido ayudando en ambos oficios, aprendiendo a trabajar la tierra y a manejar el telar con igual habilidad. A los 18 años, en 1830, había sido dada en matrimonio a don Melchor Castellanos, un hombre 20 años mayor que ella que trabajaba como administrador de las tierras comunales del pueblo. No había sido matrimonio de amor, sino arreglo entre familias, como era costumbre, pero Melchor había resultado ser marido considerado según los estándares de la época, no cruel ni violento, proveedor adecuado aunque no generoso, hombre de pocas palabras, pero de presencia estable. El matrimonio había producido 5 hijos a lo largo de 14 años. El primero, un varón llamado Teodoro, había muerto a los 3 días de nacer, un parto difícil que casi había matado también a Tomasa. El segundo, una niña llamada María del Carmen, había vivido hasta los 4 años antes de morir de fiebre que ningún remedio pudo curar. El tercero, otro varón llamado José, había muerto a los 6 años cuando cayó de un árbol y se rompió el cuello. El cuarto, una niña llamada Esperanza, había muerto al nacer, el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello. Solo el quinto y último hijo, un varón llamado Santiago, había sobrevivido hasta la edad adulta, aunque con salud frágil que limitaba su capacidad de trabajo físico. En 1844, cuando Santiago tenía 12 años, Melchor Castellanos había muerto. La causa oficial había sido listada como fiebre tifoidea, pero aquellos cercanos a la familia sabían que Melchor había estado bebiendo cada vez más durante los años anteriores, ahogando algún dolor o culpa que nunca había articulado y que su muerte probablemente había sido acelerada por el daño que el alcohol había infligido en su cuerpo. Tomasa había quedado viuda a los 32 años, con un hijo enfermizo de 12 años para criar. La pequeña pensión que recibía de las tierras comunales era apenas suficiente para sobrevivir. Complementaba sus ingresos tejiendo textiles que vendía en el mercado, trabajo que le requería horas interminables encorvadas sobre el telar, sus manos desarrollando la deformidad artrítica que afligía a todas las tejedoras que trabajaban durante décadas. Santiago había intentado ayudar trabajando como ayudante de varios artesanos del pueblo, pero su salud débil significaba que frecuentemente estaba enfermo, incapaz de trabajar durante semanas. Para cuando tenía 18 años en 1850, su condición había empeorado. Tosía sangre, había perdido peso dramáticamente, sufría de fiebres recurrentes. El curandero local diagnosticó consunción, la enfermedad que en aquella época era sentencia de muerte lenta pero inevitable. Durante 2 años, Tomasa había cuidado a su hijo moribundo,
observándolo desperdiciar gradualmente, viendo la vida drenarse de él de la misma manera que había visto morir a sus otros 4 hijos. Santiago finalmente murió en marzo de 1852, 3 días antes de cumplir 20 años, su cuerpo tan demacrado que pesaba menos que un niño. Su tos final manchando las sábanas con sangre que Tomasa sabía nunca podría lavar completamente. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia junto a su padre y sus hermanos muertos. Tomasa había permanecido junto a la tumba durante horas después de que todos los demás se habían ido, mirando fijamente la tierra recién movida, bajo la cual yacía el último de sus hijos, el último vestigio de las esperanzas que había tenido cuando era joven. Cuando finalmente regresó a su casa, una estructura pequeña de adobe con techo de tejas que compartía pared con las casas vecinas, encontró un silencio que era absoluto. No había nadie esperándola. No había voces de niños. No había presencia de marido. No había familia, excepto memorias de muertos. A los 40 años, Tomasa Ramírez estaba completamente sola en el mundo. Una mujer que había perdido todo lo que le daba propósito y significado. Los vecinos comentaban que después de la muerte de Santiago, algo en doña Tomasa había cambiado. Siempre había sido mujer callada, seria, dedicada a su trabajo y su familia, pero ahora había en ella una cualidad de ausencia, como si parte de su espíritu hubiera seguido a Santiago a la tumba y solo una cáscara vacía permaneciera caminando por el mundo. Continuaba tejiendo porque necesitaba comer, pero trabajaba mecánicamente, sin el cuidado que había caracterizado su trabajo anteriormente. Asistía a misa diaria como siempre había hecho, pero se sentaba al fondo de la iglesia con la cabeza baja, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas que nadie más podía escuchar. Y cada noche, después de que oscurecía y las calles de San Bartolomé quedaban desiertas, excepto por perros callejeros y ocasionales borrachos tambaleando hacia casa, luz de vela podía verse a través de las grietas en las contraventanas de la casa de doña Tomasa. Y quienes pasaban cerca juraban que podían escucharla rezando el rosario en voz baja, sus palabras formando un murmullo continuo que duraba horas, extendiéndose profundamente en la noche hasta que las velas se consumían y la oscuridad reclamaba su pequeña casa nuevamente. Esto en sí no era inusual. Muchas viudas devotas rezaban el rosario cada noche. Era práctica piadosa, forma de encontrar consuelo en fe cuando el mundo ofrecía poco más. El padre Jerónimo había incluso comentado aprobadoramente sobre la devoción de doña Tomasa, viendo en su oración constante evidencia de alma que buscaba a Dios en medio del sufrimiento. Pero en mayo de 1852, 2 meses después de la muerte de Santiago, comenzó a suceder algo extraño, y lo que comenzó como curiosidad pronto se transformaría en horror que haría que el pueblo de San Bartolomé de las Casas nunca volviera a ser el mismo. Capítulo 2. Las oraciones y las muertes. El primer incidente que llamó atención ocurrió en la noche del 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz. Doña Tomasa había asistido a la misa vespertina como era su costumbre. Después había regresado a su casa, mientras el resto del pueblo continuaba las celebraciones que se extenderían hasta altas horas de la noche. Varios vecinos notaron que la luz de vela en su ventana ardió hasta pasada la medianoche, más tarde de lo usual, y que el murmullo de sus oraciones parecía más intenso, más urgente. Al amanecer del 4 de mayo, don Esteban Morales, comerciante de 53 años que operaba la tienda general del pueblo, fue encontrado muerto en su cama por su esposa. No había señales de violencia, no había evidencia de enfermedad. Simplemente había dejado de respirar durante la noche.
El doctor que vino desde la ciudad de Oaxaca para examinar el cuerpo declaró que había sido paro cardíaco, no inusual en hombre de su edad y constitución robusta. La muerte fue llorada apropiadamente, el funeral realizado con la pompa que correspondía a hombre de su posición. Y la vida en San Bartolomé continuó. Pero entonces, en la noche del 7 de mayo, nuevamente la vela de doña Tomasa ardió hasta tarde, y su rosario pudo ser escuchado por quienes pasaban cerca de su casa. Y al amanecer del 8 de mayo, doña Francisca Velázquez, maestra de escuela de 38 años, fue encontrada muerta en su casa, habiendo sufrido aparentemente algún tipo de ataque durante la noche. 2 muertes en 4 días era inusual, pero no imposible. La gente moría, era realidad de la vida. Pero cuando el patrón se repitió, cuando cada pocos días alguien más moría y cada muerte era precedida la noche anterior por las oraciones particularmente intensas de doña Tomasa, la gente comenzó a notar. Para finales de mayo, 6 personas habían muerto en San Bartolomé, todas muertes aparentemente naturales, paros cardíacos, ataques, muertes súbitas durante el sueño, pero el patrón era innegable. Cada muerte ocurría en la mañana, después de una noche en que doña Tomasa había rezado particularmente largo e intensamente. Fue doña Petra Sánchez, una de las vecinas de Tomasa, quien primero expresó en voz alta lo que otros habían comenzado a pensar en privado. «Es brujería», susurró a un grupo de mujeres en el mercado. «Doña Tomasa está maldiciendo a la gente. Sus oraciones no son al Dios verdadero, sino a algo más oscuro». «No digas tonterías», respondió doña Luz García. «Tomasa es mujer devota. La he conocido toda mi vida. No hay maldad en ella». «Entonces, ¿cómo explicas las muertes?», insistió doña Petra. 6 personas en menos de un mes, y cada una muere la mañana después de que la escuchamos rezar toda la noche. No es coincidencia. El rumor se extendió como fuego en pasto seco, como en una comunidad pequeña donde la superstición y la fe católica coexistían, una asili donde las creencias en brujería y mal de ojo eran tan reales como las enseñanzas de la Iglesia. La idea de que doña Tomasa pudiera estar usando oraciones para matar no era tan imposible como habría parecido en lugares más ilustrados. Algunos recordaban que Tomasa venía de familia donde se rumoreaba había curanderos y tal vez brujos, que su abuela había sido conocida por tener conocimiento de hierbas y encantamientos que iban más allá de la medicina tradicional. Otros señalaban que la muerte de todos sus hijos era sospechosa, que tal vez había algo maldito en su linaje, alguna corrupción que ahora se manifestaba en forma de venganza contra el pueblo que había permitido que su familia sufriera tanto. El padre Jerónimo inicialmente descartó los rumores como superstición ignorante. Llamó a doña Tomasa a la rectoría y habló con ella gentilmente. «Hija, hay rumores en el pueblo. Gente ignorante que no entiende el poder de la oración está diciendo cosas terribles sobre ti. Dime, ¿qué rezas cada noche cuando pasas horas en oración?» Tomasa lo miró con ojos que parecían más viejos de lo que su rostro de 40 años sugería. «Rezo el rosario, padre, como he hecho cada noche durante años. ¿Es esto pecado?» «Por supuesto que no. La oración es siempre virtud. Pero ¿por quién rezas? ¿Por qué tus oraciones se extienden tan profundamente en la noche?» «Rezo por los muertos, padre, por mi marido, por mis hijos, por todos aquellos que han partido antes que yo. ¿No es esto apropiado?» «Es apropiado y piadoso», admitió el padre Jerónimo. «Pero la gente dice que hay conexión entre tus oraciones y las muertes recientes, que aquellos por quienes rezas mueren al día siguiente». Una expresión extraña cruzó el rostro de Tomasa, algo entre tristeza y resignación. «Si mis oraciones tuvieran tal poder, padre, ¿no habría salvado a mis propios hijos?
¿No habría evitado todas las muertes que he llorado? Era argumento lógico, y el padre Jerónimo la había dejado ir con bendición y advertencia de ignorar los chismes de gente ignorante. Pero en su corazón había sentido una inquietud que no podía explicar completamente. Las muertes continuaron. Para junio, el número había subido a 12. Julio trajo otras 8. Y cada muerte seguía el mismo patrón, precedida la noche anterior por las oraciones de doña Tomasa, que podían ser escuchadas por vecinos cuyas casas compartían paredes con la suya. El pueblo comenzó a fracturarse. Algunos defendían a doña Tomasa, insistiendo que era víctima inocente de coincidencia y superstición. Otros demandaban que fuera expulsada del pueblo o incluso ejecutada como bruja. Hubo quienes intentaron acercarse a ella directamente, confrontarla, exigir que dejara de rezar. Pero doña Tomasa continuaba su rutina con determinación que rayaba en lo obsesivo. Trabajaba en su telar durante el día, vendía sus textiles en el mercado, asistía a misa diaria, y cada noche, sin falta, rezaba su rosario hasta que las velas se consumían y la oscuridad reclamaba su casa. Cuando le gritaban en la calle, no respondía. Cuando le lanzaban piedras, se cubría la cabeza y continuaba caminando. Cuando le negaban servicio en tiendas, simplemente iba a otra. Había en ella una cualidad de inevitabilidad, como si estuviera cumpliendo algún propósito que iba más allá de elección personal, como si fuera instrumento de algo más grande y más terrible que ella misma. En agosto, don Miguel Ortega, el alcalde del pueblo, decidió tomar acción. Organizó reunión del ayuntamiento donde se discutiría qué hacer con doña Tomasa. Asistieron los hombres principales del pueblo junto con el padre Jerónimo. No podemos permitir que esto continúe, declaró don Miguel. 23 personas han muerto en 4 meses. Es casi el 6% de nuestra población. Si sigue así, el pueblo quedará desierto antes de fin de año. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó don Ismael Cruz, uno de los comerciantes. No hay evidencia de crimen. Las muertes parecen naturales. No podemos arrestarla por rezar. Entonces prohibámosle rezar, sugirió don Roberto Fuentes. Hagamos ordenanza que prohíba oración pública o privada después de cierta hora. El padre Jerónimo se opuso inmediatamente. No puedo apoyar ley que restrinja oración. Sería herejía. Y además, ¿cómo la informaríamos? ¿Entraríamos a su casa cada noche para verificar que no esté rezando? Después de horas de debate, decidieron enviar delegación oficial a doña Tomasa para exigir que explicara exactamente qué estaba haciendo, que revelara las palabras específicas de sus oraciones, que probara que no estaba practicando brujería disfrazada de devoción católica. La delegación fue a su casa al día siguiente. Don Miguel, el padre Jerónimo y 3 otros hombres del pueblo tocaron su puerta al anochecer, justo cuando Tomasa normalmente comenzaba sus oraciones. Ella los recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolos. Su casa era modesta casi hasta la pobreza. Un cuarto principal con telar, mesa pequeña, sillas desvencijadas, imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared. Un segundo cuarto más pequeño donde dormía. No había señales de práctica de brujería, no había altares extraños, no había objetos sospechosos. Doña Tomasa, comenzó don Miguel formalmente, venimos en representación del pueblo para pedirle que explique sus oraciones nocturnas. La gente está asustada. Hay quienes creen que sus rezos están causando las muertes que han plagado nuestro pueblo. Tomasa los miró calmadamente. Mis oraciones son al Dios verdadero, a la Virgen Santísima, a los santos del cielo. No hay brujería en mí. Entonces, ¿por qué la gente muere después de sus oraciones?, preguntó el padre Jerónimo. No es por mis oraciones que mueren, respondió Tomasa.
Es a pesar de ellas. Rezo por las almas de aquellos que pronto partirán. Les ofrezco el consuelo de oración en sus últimas horas en este mundo. ¿Es esto pecado? ¿Cómo sabes quiénes partirán pronto?, preguntó uno de los hombres. Tomasa caminó hacia un baúl pequeño en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó algo envuelto en tela negra. Desenvolvió el objeto y lo sostuvo para que todos pudieran ver. Era un rosario, pero no era rosario ordinario. Las cuentas eran de hueso humano, pulido hasta brillar tenuemente a la luz de las velas. El crucifijo era de plata negra oxidada, mostrando a Cristo en agonía, con detalles anatómicos que eran perturbadores en su precisión. Y grabado en cada cuenta, en letra tan pequeña que apenas podía ser leída, había un nombre. Los hombres se acercaron, entrecerrando los ojos para leer las inscripciones, y sintieron escalofríos recorrer sus espinas cuando reconocieron los nombres. Esteban Morales, Francisca Velázquez. Cada persona que había muerto en los últimos 4 meses tenía su nombre grabado en una de las cuentas. «¿Qué diablos es esto?», susurró don Miguel, retrocediendo involuntariamente. «Es el rosario de los muertos», respondió Tomasa con voz monótona. «Cada cuenta lleva el nombre de un alma que debe partir. Yo solo rezo por ellos, no causo sus muertes, solo las conozco antes de que sucedan». «¿De dónde sacaste esto?», demandó el padre Jerónimo, su voz temblando entre horror y fascinación. Y fue entonces cuando Tomasa contó la historia que cambiaría todo. Capítulo 3. El origen del rosario. «Mi marido me lo dio», comenzó Tomasa, su voz adquiriendo cualidad distante, como si estuviera recordando eventos de otra vida. 3 días antes de morir, en marzo de 1844. Estaba delirando con fiebre, o al menos eso pensé entonces. Ahora sé que estaba viendo con claridad por primera vez en años. Se sentó en una de las sillas desvencijadas, sosteniendo el rosario en sus manos como si fuera objeto precioso y terrible simultáneamente. Los hombres permanecieron de pie, incapaces de apartar la vista del rosario con sus cuentas de hueso y nombres de muertos. «Melchor había estado guardando un secreto durante todos nuestros años de matrimonio», continuó Tomasa. «Un secreto que lo había carcomido desde adentro, que lo había llevado a beber, que lo había destruido gradualmente. Y en sus últimos días, cuando sabía que la muerte se acercaba, finalmente me lo confesó». Hizo una pausa, sus dedos trazando las cuentas del rosario con familiaridad que sugería años de uso. Cuando habló nuevamente, su voz era apenas un susurro. «En 1826, 6 años antes de nuestro matrimonio, Melchor era joven de 22 años que trabajaba como ayudante del administrador de tierras comunales. Había una disputa entre el pueblo y una hacienda vecina sobre límites de propiedad. La disputa se volvió violenta. Una noche, un grupo de hombres del pueblo, incluido Melchor, fue a confrontar a los trabajadores de la hacienda. Hubo pelea, y en la oscuridad y confusión, Melchor mató a un hombre. El padre Jerónimo hizo el signo de la cruz. Los otros hombres intercambiaron miradas incómodas. «No fue intencional», continuó Tomasa. «Al menos eso me juró Melchor. Golpeó al hombre con piedra, intentando solo aturdirlo, pero el hombre cayó de manera incorrecta, su cabeza golpeando otra piedra. Murió instantáneamente. Melchor y los otros hombres del pueblo entraron en pánico. Enterraron el cuerpo en el campo, jurando nunca hablar de lo sucedido». «¿Quién era el hombre que murió?», preguntó don Miguel. «No lo sé. Melchor nunca me dijo su nombre, solo que era trabajador de la hacienda, forastero que había llegado recientemente buscando empleo. No tenía familia que lo buscara cuando desapareció. Su ausencia fue notada pero nunca investigada seriamente». Tomasa levantó el rosario, dejando que la luz de las velas jugara sobre las cuentas de hueso.
Pero el muerto no descansó, dijo. Melchor comenzó a tener sueños. El hombre que había matado lo visitaba cada noche, mostrándole su rostro destrozado, exigiendo justicia. Los sueños nunca cesaron. Durante 16 años, cada noche, el muerto venía. Melchor intentó todo: confesión con sacerdotes, peregrinaciones a santuarios, promesas de penitencia. Nada funcionó. El muerto continuaba viniendo, noche tras noche, sin descanso. Y entonces, 3 días antes de que Melchor muriera, el muerto le trajo esto. Tomasa sostuvo el rosario en alto. En su sueño, el hombre asesinado le entregó este rosario y le dijo: «Llevas mi muerte en tu conciencia. Ahora llevarás las muertes de todos en tu familia. Cada cuenta es un nombre. Cuando todos los nombres hayan sido rezados, entonces y solo entonces descansaré». Cuando Melchor despertó, el rosario estaba en su mano. Real, sólido, imposible. Las cuentas ya tenían nombres grabados. Nombres que Melchor no reconocía entonces, pero que más tarde descubrió eran nombres de personas del pueblo. Los hombres escuchaban con horror creciente. El padre Jerónimo quería interrumpir, declarar que todo esto era imposible, que rosarios no aparecían en sueños para convertirse en objetos reales. Pero algo en la manera en que Tomasa contaba la historia, la resignación tranquila en su voz, lo detuvo. «Melchor me dio el rosario», continuó Tomasa. «Me dijo que era mi carga ahora, que como su esposa debía completar la penitencia que él no viviría para cumplir. Me dijo que debía rezar por cada nombre grabado en las cuentas, y que cuando rezara por un nombre, esa persona moriría al día siguiente, no porque mi oración la matara, sino porque el rosario contenía los nombres de aquellos cuyo tiempo estaba destinado a terminar. El rosario era registro de muertes futuras, no causa de ellas». «¿Y le creíste?», preguntó don Miguel con incredulidad. «No al principio», admitió Tomasa. «Pensé que estaba delirando, que la fiebre había quebrado su mente. Pero cuando murió 3 días después, cuando lo enterramos, comencé a mirar más cuidadosamente el rosario, y vi nombres que reconocía, nombres de personas vivas en el pueblo, y contando las cuentas, descubrí que había exactamente 144 nombres grabados. El número de los elegidos en el Apocalipsis», murmuró el padre Jerónimo. «O el número de los condenados», respondió Tomasa. «Depende de cómo lo mires. Durante 8 años después de la muerte de Melchor, guardé el rosario escondido. Tenía miedo de tocarlo, miedo de rezarlo. Pero entonces Santiago, mi último hijo, murió. Y me di cuenta de que su nombre estaba grabado en una de las cuentas. Había estado destinado a morir, y mi amor, mi cuidado, mis oraciones para que viviera, todo había sido inútil porque su nombre estaba en el rosario». Su voz se quebró ligeramente, la primera emoción que había mostrado durante toda la narración. Cuando entendí eso, cuando entendí que las muertes estaban predestinadas, que sucederían sin importar lo que hiciera, decidí al menos rezar por aquellos que morirían, darles el consuelo de oración en sus últimas horas. Así que comencé a rezar el rosario, una cuenta cada noche, y al día siguiente, la persona cuyo nombre estaba en esa cuenta moría, exactamente como Melchor había dicho que sucedería. Hubo silencio largo en la habitación pequeña. Los hombres procesaban lo que habían escuchado, intentando reconciliar sus creencias católicas sobre el mundo con esta historia de rosario maldito y muertes predestinadas. Finalmente, don Roberto Fuentes habló. «Esto es obra del demonio. Este rosario debe ser destruido». «No», dijo el padre Jerónimo firmemente, «no sin entender completamente lo que es. Si lo que doña Tomasa dice es verdad, si este rosario realmente contiene nombres de aquellos destinados a morir,
entonces destruirlo podría tener consecuencias que no podemos predecir. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó don Miguel. «¿Permitimos que continúe rezando hasta que todos en el pueblo estén muertos?» «No todos», corrigió Tomasa. «Solo 144. Hasta ahora he rezado por 23. Quedan 121». El número cayó sobre ellos como peso físico. 121 personas más morirían si Tomasa continuaba sus oraciones. Más de un cuarto de la población total del pueblo. «Déjame ver el rosario», dijo el padre Jerónimo, extendiendo su mano. Tomasa se lo entregó sin resistencia. El padre lo examinó cuidadosamente, girando las cuentas de hueso entre sus dedos, entrecerrando los ojos para leer los nombres diminutos grabados en cada una. Su rostro se volvía más pálido con cada cuenta que examinaba. «Estos nombres», susurró. «Algunos los reconozco, otros no. Pero ¿qué sucede si dejamos de rezar? ¿Qué pasa si simplemente guardamos el rosario, lo sellamos, nunca lo tocamos nuevamente?» «No lo sé», admitió Tomasa. «Melchor no vivió suficiente para decírmelo. Solo sé que cuando comencé a rezar, las muertes comenzaron. Y tengo miedo de parar porque no sé qué sucederá entonces. Tal vez las muertes se detengan, o tal vez sucedan todas a la vez. 121 muertos en un solo día. Era posibilidad demasiado terrible para contemplar. Los hombres debatieron durante horas qué hacer. Algunos argumentaban que el rosario debía ser llevado al obispo en la ciudad de Oaxaca, que autoridades eclesiásticas más altas debían decidir. Otros insistían que debía ser destruido inmediatamente, quemado o enterrado en tierra consagrada. Pero finalmente, fue Tomasa quien tomó la decisión de sus manos. Con movimiento rápido que ninguno de ellos anticipó, arrebató el rosario de las manos del padre Jerónimo y lo sostuvo contra su pecho. «Es mi carga», dijo con voz que no admitía argumento. «La penitencia de Melchor se convirtió en mi penitencia cuando me casé con él. Continuaré rezando, y cuando todos los nombres hayan sido rezados, cuando los 144 hayan muerto, entonces tal vez el alma del hombre que Melchor mató finalmente descansará. Y tal vez, solo tal vez, podré reunirme con mis hijos sin llevar esta maldición conmigo». Los hombres intentaron razonar con ella, después amenazarla, finalmente intentaron quitarle el rosario por fuerza. Pero cuando se acercaron, sintieron algo que los detuvo. No era barrera física, sino sensación abrumadora de que tocar el rosario traería consecuencias terribles, no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Salieron de la casa de Tomasa sin el rosario, derrotados y aterrorizados. Y aquella noche, como cada noche, la luz de vela ardió en la ventana de doña Tomasa, y su voz pudo ser escuchada murmurando el rosario, rezando por el siguiente nombre en las cuentas de hueso. Y al amanecer, otra persona en San Bartolomé de las Casas no despertó. Capítulo 4. El Éxodo y la vigilancia. La revelación sobre el rosario se extendió por San Bartolomé con la velocidad del fuego en temporada seca. Para la mañana siguiente, todos en el pueblo sabían sobre las cuentas de hueso con nombres grabados, sobre el asesinato cometido por Melchor Castellanos hace décadas, sobre la maldición que ahora cobraba su precio en vidas. La reacción fue inmediata y divisiva. El pueblo se fracturó en facciones que no podían reconciliarse. Los primeros en actuar fueron aquellos con medios para hacerlo. Familias enteras comenzaron a empacar sus posesiones y abandonar San Bartolomé. No importaba que hubieran vivido allí durante generaciones, que sus tierras estuvieran allí, que todos sus lazos familiares y sociales estuvieran enraizados en aquel lugar.
La perspectiva de que sus nombres pudieran estar en el rosario, de que cualquier noche podría ser la última, era demasiado terrible para soportar. Don Ismael Cruz y su familia fueron los primeros en partir, llevando solo lo que podían cargar en 2 carretas. Se dirigieron hacia la ciudad de Oaxaca, planeando establecerse allí, donde números grandes y anonimato urbano los protegerían, o al menos eso esperaban, de rosarios malditos y muertes predestinadas. Otros siguieron. Para finales de agosto, aproximadamente 50 personas habían abandonado el pueblo, más del 10% de la población. Casas quedaron vacías, campos sin trabajar, tiendas cerradas. San Bartolomé comenzaba a parecerse a pueblo fantasma, incluso mientras aún tenía población considerable, pero no todos podían partir. Los pobres, aquellos cuyas vidas enteras estaban atadas a pequeñas parcelas de tierra que no podían vender ni abandonar sin condenarse a la mendicidad, permanecían porque no tenían opción. Algunos permanecían por terquedad, negándose a ser expulsados de sus hogares por superstición y miedo. Y había quienes permanecían porque creían que huir era inútil, que si sus nombres estaban en el rosario, la muerte los encontraría sin importar a dónde fueran. Entre aquellos que permanecieron, se desarrolló vigilancia constante de la casa de doña Tomasa. Grupos de hombres se turnaban observando su casa cada noche, intentando discernir qué cuenta del rosario estaba rezando, esperando tal vez escuchar el nombre que susurraba para poder advertir a la persona destinada a morir al día siguiente. Pero Tomasa rezaba en voz tan baja que incluso presionando oídos contra su puerta, no podían distinguir palabras específicas. Solo el murmullo constante de Ave Marías y Padre Nuestros, el clic ocasional de cuentas pasando entre dedos, la respiración pausada de mujer en profunda concentración. Algunos intentaron métodos más directos. Don Roberto Fuentes organizó intento de entrar a la casa de Tomasa por fuerza durante una de sus sesiones de oración, con idea de arrebatarle el rosario y destruirlo sin importar las consecuencias. Pero cuando rompieron la puerta y entraron, encontraron a Tomasa arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, el rosario sostenido contra su pecho, sus ojos cerrados en oración. Y cuando don Roberto se acercó para tomar el rosario, sintió súbitamente dolor agudo en su pecho, como si su corazón estuviera siendo apretado por mano invisible. Colapsó, gritando de agonía. Sus compañeros lo llevaron afuera, aterrorizados. El dolor cesó en cuanto salieron de la casa, pero don Roberto permaneció débil durante días después, convencido de que había estado a punto de morir. Después de aquello, nadie más intentó tomar el rosario por fuerza. Pero la vigilancia continuó, impulsada ahora más por desesperación que por esperanza de intervención. El padre Jerónimo intentó medios espirituales. Realizó exorcismo de la casa de Tomasa, rociando agua bendita, rezando oraciones de liberación, ordenando que cualquier espíritu demoníaco presente partiera en nombre de Cristo. Tomasa lo permitió sin resistencia, incluso participando en las oraciones. Pero cuando el padre terminó y se fue, ella simplemente continuó su rutina como antes. El padre también escribió al obispo en la ciudad de Oaxaca, describiendo la situación y pidiendo guía. La respuesta tardó semanas en llegar, y cuando finalmente vino, fue decepcionante en su vaguedad. El obispo expresó preocupación, recomendó más oraciones y exorcismos, sugirió que el rosario debía ser traído a la ciudad para examinación, pero no ofreció solución concreta ni envió representante con autoridad para resolver la situación. Las muertes continuaban con regularidad mecánica. Aproximadamente cada 3 o 4 días, otra persona moría. Los patrones eran desconcertantes. A veces era anciano cuya muerte podía ser explicada por edad, pero otras veces era persona joven y saludable sin razón aparente para morir.
Hombres, mujeres, niños, todos eran tomados sin discriminación de edad, género o condición social. En septiembre, don Valentín Torres, hombre de 35 años en perfecta salud, murió durante la noche sin señal de enfermedad. Su esposa reportó que se había ido a dormir normal y simplemente no había despertado, como si su vida hubiera sido apagada como vela. En octubre, María Guadalupe Hernández, niña de apenas 8 años, murió de manera similar. Sus padres estaban destrozados, no solo por la pérdida, sino por la injusticia absoluta de que nombre de niña inocente estuviera en Rosario maldito por pecados cometidos décadas antes de su nacimiento. Para noviembre, el número de muertos había alcanzado 47. Aproximadamente 30 personas más habían abandonado el pueblo, llevando la población total a menos de 300. San Bartolomé estaba muriendo, no solo por las muertes físicas, sino por el éxodo de aquellos que huían del terror. Y doña Tomasa continuaba rezando noche tras noche, inexorable como la muerte misma. Su rostro se había vuelto aún más demacrado, sus ojos hundidos mostraban privación de sueño y tensión espiritual. Pero nunca faltaba una noche, nunca dejaba de rezar el rosario que llevaba la carga de 144 almas. Algunos en el pueblo comenzaron a verla no como bruja, sino como mártir, mujer que llevaba penitencia terrible, no por elección, sino por deber. Comenzaron a llevarle comida, leña para su fuego, pequeños regalos de gratitud por lo que percibían como su sacrificio. Otros la odiaban con intensidad que rayaba en la violencia. La culpaban por todas las muertes, insistiendo que debía haber forma de romper la maldición si solo ella quisiera, que su continuación de las oraciones era acto de malicia más que de deber. El pueblo existía en estado de tensión constante, cada amanecer trayendo miedo de que el cuerpo descubierto aquel día sería de familiar o amigo. Los funerales se volvieron tan frecuentes que casi perdieron significado, las ceremonias acortándose porque el padre Jerónimo simplemente no tenía tiempo o energía para realizar servicios completos para cada muerto. El cementerio de la iglesia, que había tenido espacio amplio para generaciones, comenzaba a llenarse. Nuevas tumbas eran cavadas casi semanalmente, la tierra fresca oscura, contrastando con las tumbas más viejas cubiertas de hierba y musgo. Y entonces, en diciembre de 1852, sucedió algo que nadie había anticipado. Uno de los vigilantes nocturnos de la casa de Tomasa, don Andrés Paredes, escuchó algo diferente en sus oraciones aquella noche. Normalmente, el murmullo era constante, uniforme, las palabras del rosario fluyendo en cadencia hipnótica que rara vez variaba. Pero aquella noche, después de horas de oración normal, Tomasa súbitamente comenzó a llorar, no suavemente, sino con sollozos profundos que sacudían su cuerpo entero, gemidos de agonía que penetraban las paredes de adobe. Don Andrés llamó a otros que estaban vigilando. Escucharon juntos, preocupados, pero también curiosos. Y entonces escucharon a Tomasa hablar en voz alta por primera vez durante sus oraciones nocturnas. «No», decía entre sollozos, «no este nombre, por favor, no este, cualquiera menos este». Había desesperación en su voz que iba más allá de cualquier cosa que hubiera mostrado durante los meses de las oraciones. Los vigilantes intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué nombre podía causar tal reacción en mujer que había rezado por 47 muertes con resignación estoica? Esperaron, escuchando, pero Tomasa no pronunció el nombre en voz alta. Solo continuó llorando, sus sollozos eventualmente disolviéndose en murmullo renovado del rosario, aunque ahora había cualidad quebrada en su voz que no había estado allí antes. Al amanecer, esperaron ver quién había muerto, pero pasaron horas
y no llegaron reportes de nueva muerte. Mediodía llegó y pasó sin noticia. Para la tarde quedó claro que por primera vez desde que comenzaron las oraciones, nadie había muerto al día siguiente. ¿Había parado Tomasa de rezar? ¿Había encontrado forma de romper el patrón? Pero cuando los vigilantes la observaron aquella noche siguiente, vieron que rezaba como siempre, el rosario moviéndose entre sus dedos, su voz murmurando las oraciones familiares, y al amanecer siguiente la muerte había regresado. Don Felipe Gómez fue encontrado muerto en su casa. El patrón había sido interrumpido durante solo un día, pero la interrupción había sido significativa. Sugería que Tomasa tenía algún control, alguna capacidad de elegir si rezar o no, pero también planteaba pregunta terrible. ¿Qué nombre había visto que la había hecho llorar con tal desesperación? ¿Y por qué no había rezado por ese nombre cuando llegó su turno? La respuesta a esas preguntas vendría pronto y sería más terrible de lo que nadie habría imaginado. Capítulo final. El último nombre. En enero de 1853, 8 meses después de que comenzaran las oraciones de doña Tomasa, el número de muertos había alcanzado 63. El pueblo de San Bartolomé era sombra de lo que había sido. La población había caído de 400 a aproximadamente 250. Casas vacías con ventanas rotas y puertas colgando de bisagras oxidadas marcaban las calles. Campos permanecían sin cultivar. El mercado, que había sido centro vibrante de comercio, ahora operaba apenas 2 días por semana con la mitad de los vendedores que había tenido antes. Había en el pueblo una atmósfera de resignación, de gente esperando inevitabilidad. Aquellos que permanecían lo hacían porque no tenían alternativa o porque habían aceptado que el destino encontraría forma de alcanzarlos sin importar a dónde huyeran. Las conversaciones normales habían cesado casi completamente. La gente caminaba por las calles en silencio, evitando contacto visual, cada uno encerrado en sus propios miedos sobre si su nombre podría estar en el rosario. El padre Jerónimo había envejecido visiblemente durante aquellos meses. Había oficiado 63 funerales. Había consolado a docenas de familias destrozadas. Había rezado hasta que su voz se volvía ronca y sus rodillas sangraban de arrodillarse en el piso de piedra de la iglesia. Pero nada de esto había detenido las muertes. Se sentía como pastor cuyo rebaño estaba siendo diezmado mientras él observaba impotente. Doña Tomasa había cambiado también. Su cuerpo, siempre delgado, ahora era esquelético. Su cabello había encanecido completamente, aunque tenía apenas 40 años. Sus ojos estaban hundidos profundamente en sus cuencas, rodeados de círculos oscuros que sugerían privación de sueño crónica. Caminaba encorvada como mujer 30 años mayor, su cuerpo quebrado por el peso de la penitencia que llevaba. Pero continuaba rezando. Cada noche, sin falta, la luz de vela ardía en su ventana y su voz podía ser escuchada murmurando el rosario de los muertos. Y entonces, a mediados de enero, los vigilantes notaron que Tomasa había comenzado a llorar nuevamente durante sus oraciones. No cada noche, sino ocasionalmente, sollozos profundos que interrumpían el flujo normal de Avemarías y Padre Nuestros. Don Andrés Paredes, que había estado vigilando la noche de diciembre cuando Tomasa lloró por primera vez, fue llamado para escuchar. Confirmó que los sollozos eran similares a aquellos que había escuchado antes, la misma desesperación, la misma agonía. Debe estar acercándose a ese nombre otra vez, especuló. El nombre que la hizo parar hace 2 meses. Pero las noches pasaban, y aunque Tomasa ocasionalmente lloraba, nunca detenía sus oraciones completamente como había hecho antes. Las muertes continuaban sin interrupción. En febrero el número alcanzó 78, en marzo 91.
Cada muerte era registrada en el libro parroquial por el padre Jerónimo con mano temblorosa. Cada nombre añadido a la lista que se volvía más larga cada semana. Y entonces, el 3 de abril de 1853, sucedió algo que nadie había anticipado. Aquella noche, los vigilantes escucharon a Tomasa rezar con intensidad que nunca antes habían presenciado. Su voz se elevaba y descendía, las palabras vertiendo de ella con velocidad que hacía que fueran ininteligibles. Y entonces, repentinamente, gritó. No fue grito de dolor físico, sino de agonía espiritual tan profunda que aquellos que la escucharon sintieron escalofríos recorrer sus espinas. Los vigilantes se acercaron a su puerta, preguntándose si debían entrar, si algo terrible estaba sucediendo. Y entonces escucharon su voz clara y terrible en la noche. No puedo rezar por este nombre, es mi propio nombre, soy la última. Silencio cayó sobre la calle. Los vigilantes se miraron entre sí con horror creciente mientras procesaban lo que habían escuchado. El rosario contenía 144 nombres. 91 habían muerto ya. Eso dejaba 53. Y según lo que Tomasa acababa de gritar, su propio nombre era uno de ellos. No solo uno de ellos, sino el último. Don Andrés corrió a despertar al padre Jerónimo. El sacerdote vino inmediatamente, aún en ropa de dormir, corriendo por las calles vacías hacia la casa de Tomasa. Cuando llegó, encontró su puerta abierta. Entró cautelosamente llamando su nombre. La encontró arrodillada en el piso de su habitación, el rosario sostenido contra su pecho, lágrimas corriendo por su rostro demacrado. «Doña Tomasa», dijo el padre gentilmente, «¿es verdad? ¿Tu nombre está en el rosario?» Ella levantó la vista hacia él y en sus ojos había mezcla de terror y resignación. «Es el último nombre, padre, la cuenta 144. He rezado por todos los demás y ahora solo quedo yo». «No tienes que rezar por tu propio nombre», dijo el padre Jerónimo. «Puedes parar. La maldición terminará. Has cumplido suficiente penitencia». Pero Tomasa sacudió la cabeza. «Si paro ahora, el alma del hombre que Melchor mató nunca descansará. La maldición nunca terminará. Podría estar en pausa durante mi vida, pero se transmitiría a la siguiente generación. No puedo hacer eso. Debo completar lo que comencé». «Pero morirás», insistió el padre. «He estado muerta desde que Santiago fue enterrado», respondió Tomasa. «He estado caminando como fantasma, cumpliendo penitencia de mi marido, cargando peso de su pecado. Cuando rece por mi propio nombre y muera, finalmente descansaré. Finalmente podré reunirme con mis hijos sin llevar esta maldición conmigo». El padre Jerónimo intentó argumentar, razonar, suplicar, pero Tomasa era inmovible. Había tomado su decisión. «Solo tengo una petición, padre», dijo. «Los otros 52 nombres restantes. Rece usted por ellos. Yo rezaré mi rosario hasta llegar a mi nombre. Y cuando lo haga, cuando muera, quiero que usted tome el rosario y rece por los otros 52. Así la maldición finalmente terminará sin que más inocentes tengan que morir». El padre Jerónimo sintió peso terrible descender sobre él. Podía hacer eso. Podía tomar el rosario maldito y rezar sabiendo que cada nombre que rezara significaría muerte de persona al día siguiente. Pero mirando el rostro de Tomasa, viendo la súplica en sus ojos, no pudo negarse. «Lo haré», prometió. «Cuando mueras, tomaré el rosario y completaré lo que comenzaste». Tomasa sonrió por primera vez en meses. Era sonrisa terrible, sin alegría, pero había en ella algo como paz. Durante las semanas siguientes, Tomasa continuó rezando. Las muertes continuaban. 92, 93, 94, cada nombre acercándola más a su propia muerte.
Los vigilantes reportaban que cada noche rezaba más lentamente, como si estuviera retardando el momento inevitable. Pero inexorablemente continuaba avanzando a través de las cuentas. El 1 de mayo de 1853, el número de muertos alcanzó 143. Solo quedaba un nombre, el de Doña Tomasa. Aquella noche, el pueblo entero pareció despertar. Casi todos los habitantes restantes se congregaron en la calle fuera de la casa de Tomasa, no para amenazarla ni para detenerla, sino para presenciar el final de la maldición que había plagado su comunidad durante casi un año. El padre Jerónimo estaba allí, vestido con sus vestimentas sacerdotales, listo para administrar los últimos ritos. Los vigilantes estaban allí. Familias enteras estaban allí, algunos de los cuales habían perdido miembros a las oraciones de Tomasa, otros que simplemente querían ver terminar la pesadilla. Esperaron en silencio mientras la noche oscurecía, y entonces escucharon la voz de Tomasa, clara y fuerte por primera vez en meses, rezando el rosario en voz alta. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las palabras familiares fluían, cada una acercándola más al final. Los que escuchaban encontraron que sus propios labios se movían en sincronía, rezando con ella aunque no emitieran sonido. Y entonces, después de lo que pareció tanto momentos como eternidad, la voz de Tomasa se detuvo. Hubo pausa breve, y después, con voz que temblaba pero que no dudaba, pronunció su propio nombre. Tomasa Ramírez, viuda de Castellanos, que Dios tenga misericordia de mi alma. Un suspiro colectivo recorrió la multitud, y entonces silencio. Esperaron. Minutos pasaron. Nada sucedió. El padre Jerónimo finalmente entró a la casa. Encontró a Tomasa arrodillada en su posición usual de oración, el rosario sostenido contra su pecho. Pero cuando se acercó, vio que sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inmóvil. Tocó su cuello, buscando pulso. No había ninguno. Doña Tomasa Ramírez había muerto como había vivido los últimos meses de su vida, en oración. El padre salió y anunció a la multitud: ha muerto, la maldición ha terminado. Hubo sollozos de alivio, lágrimas de liberación, abrazos entre personas que habían estado distantes durante meses. Pero también había tristeza. Doña Tomasa, independientemente de todo lo demás, había sido víctima tanto como instrumento de la maldición. Había llevado peso terrible con dignidad, había completado penitencia que nunca debería haber sido suya. Su funeral fue celebrado al día siguiente. Casi toda la población restante del pueblo asistió. Fue enterrada en el cementerio junto a su marido y sus hijos, reunida finalmente con aquellos que había perdido. Y el padre Jerónimo tomó el rosario de hueso, guardándolo en un relicario especial en la sacristía de la iglesia. Había prometido rezar por los 52 nombres restantes, pero cuando examinó el rosario cuidadosamente, descubrió algo extraordinario. Las 52 cuentas restantes ya no tenían nombres grabados. Las inscripciones habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Las cuentas eran ahora solo hueso pulido, sin marca alguna. La maldición había terminado. Con la muerte de Tomasa, el alma del hombre que Melchor había asesinado, finalmente había encontrado descanso. Los nombres predestinados a morir habían sido cumplidos, y los que permanecían vivían, liberados de destino que había sido escrito en hueso. San Bartolomé lentamente comenzó a recuperarse. Algunas de las familias que habían huido regresaron. Nuevos habitantes llegaron, atraídos por tierras baratas y casas vacías. Para 1860, el pueblo había recuperado algo de su vitalidad anterior,
aunque nunca volvería a ser exactamente lo que había sido. El rosario permaneció en la iglesia durante décadas, guardado en relicario que el padre Jerónimo había hecho especialmente para él. Generaciones de sacerdotes que lo sucedieron sabían su historia, pero nunca lo rezaban, temerosos de que incluso sin nombres grabados pudiera retener algún poder oscuro. En 1911, durante la Revolución Mexicana, cuando muchas iglesias fueron saqueadas, el rosario desapareció. Algunos dicen que fue robado por soldados que no sabían su historia. Otros insisten que fue destruido deliberadamente por sacerdote que decidió que tal objeto no debía existir en lugar consagrado. Pero hay quienes afirman que ocasionalmente, en noches tranquilas en San Bartolomé, aún puede escucharse una voz de mujer rezando el rosario. No amenazante ni malévola, sino triste, una oración eterna por aquellos que murieron, por aquellos que vivieron, por el alma atormentada que finalmente encontró paz a través de penitencia cumplida. La historia de Doña Tomasa y el Rosario de los Muertos persiste en la memoria de la región. Es contada como advertencia sobre los pecados que persisten a través de generaciones, sobre cómo la culpa no confesada puede convertirse en maldición que consume no solo al culpable, sino a inocentes que nunca tuvieron parte en el crimen original. Es recordatorio de que la justicia, cuando es negada en vida, puede manifestarse después de la muerte de maneras terribles e inexorables. Y es testimonio del sacrificio de mujer que llevó peso que no era suyo, que cumplió penitencia por pecado de su marido, que rezó por 144 almas, sabiendo que la suya sería la última. El último rosario de Doña Tomasa terminó como debía, con su propia muerte, librándola finalmente del mundo donde había sufrido tanto, liberando al pueblo que había vivido bajo sombra de maldición durante año terrible. Y en el cementerio de San Bartolomé, sobre la tumba donde Doña Tomasa descansa junto a su familia, hay inscripción simple que resume su vida y su sacrificio. Tomasa Ramírez, viuda de Castellanos, 1812-1853, rezó por los muertos y encontró paz entre ellos. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde las oraciones a veces llevan consecuencias terribles, donde los rosarios pueden estar malditos por pecados del pasado, y donde el peso de la penitencia puede extenderse más allá de la vida de quien cometió el crimen.